Hola, hola, buenas tardes a todos, todas y todes. En este domingo 25 de enero, ah, un domingo donde estamos resguardados por el frío, por la nieve. es, Decidimos hacerlo en vivo para evitar que arriesguen por el transporte o por lo que vayan a... por cualquier cosa que pudiera pasar, ¿verdad? Les saludo desde Ciudad Juárez. Mi nombre es David Hernández, pastor asociado en Amor Incluyente. A todos mis hermanitos, hermanitas que de la iglesia Amor Incluyente, espero que estén bien. Sus familiares espero que también estén bien. Gracias por seguirnos, dándonos soporte, ¿verdad? A través de diferentes medios. Y ay, disculpen la demora, pero tuve un inconveniente aquí en mi casa. Pues ahorita estamos nevados, entonces pasan muchas cosas cuando cae nieve. Los de Juárez sabemos, no estamos acostumbrados a la nieve, ni a tanta lluvia tampoco. Entonces, gracias por ser pacientes. Antes de empezar, quisiera hacer una oración para entregar este mensaje, para entregar esta parte 3, que es la última parte de la serie que estuvimos llevando, la serie de identidad, donde hablamos de diferentes versículos acerca de qué es lo que dice Dios acerca de mí, qué es lo que dice Dios acerca de mi identidad. Y bueno, vamos a empezar. Señor, gracias porque tu presencia, Señor, nos acompaña cada día, Señor. Porque tú eres esa columna de fuego, Señor, y esa nube, Señor, que nos resguarda de los climas, Señor. Que nos resguarda, Señor, de cualquier problema, de cualquier circunstancia. Te damos gracias, Señor, porque en tu presencia, Señor, podemos estar seguros, podemos ser plenos y podemos tener la confianza, Señor, de que podemos acercarnos a ti para cualquier cosa, Señor, porque tú nos guardas, porque tú nos guías, Señor. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están conectados, y por los que no, Señor, también te doy gracias, porque tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces sus problemas, los gigantes que están tratando de conquistar. Señor, te doy gracias, y que no sea una palabra vana, Señor, que no sea una palabra que salga de esta persona, sino una palabra de bendición para cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ay, disculpe un poquito porque ando un poquito mormado. Ahora sí que ando como Baduel. Entonces, si me escuchan claro y fuerte, me avisan. Y si no, también, porque no traigo micrófono y no quiero que no se oiga, ¿verdad? Porque pues de eso no se trata. Bueno, como ya habíamos visto a las últimas 2 semanas, estuvimos hablando de este tema, de los versículos que muchas personas usan como garrote para provocar odio, para provocar... Ay, no se escucha. Espérame, pues. Ay, es que no... Es que el micrófono, haz de cuenta que es tipo C y no lo puedo conectar. Espérame un poquito, ¿Sí se escucha? Ay, mugre fuera. Ay, no, ya apagué la inspiración de la música porque pensé que era la música la que no dejaba. Bueno. Qué bueno que sí se escucha. Como les decía, hay varios versículos, entre 6 u 8, que usan para provocar odio, para provocar discriminación, para provocar una afrenta en cuestión de la fe para las personas que somos de la comunidad. Esto quiere decir que
esos versículos se han usado a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, como para validar exterminios, para validar formas de odio, ideologías de odio en contra de las personas, no tan solo de la comunidad, sino que hay otros versículos. Por ejemplo, veíamos el domingo pasado que son versículos que se han usado para validar la esclavitud, para validar la sumisión de la mujer, para validar la ejecución de personas, porque a lo mejor son de una diferente etnia, de un color diferente de piel, bueno, diferentes excusas, ¿verdad? Hay diferentes motivos por los que han sucedido genocidios. Inclusive no nos vamos muy lejos, ¿verdad? Aquí en México, cuando estaba la Inquisición, usaron muchos versículos, entre ellos 1 Corintios 6:9, para discriminar a la comunidad. El domingo pasado les comentaba de una historia de no sé si han escuchado de Gotita de la Encarnación. Esta persona era una chica trans que vivió en la época de la conquista, y en su casa hacía esos encuentros con personas del mismo sexo porque no había lugares donde podrían expresarse. Total, la encontraron haciendo ese tipo de encuentros, y la iglesia, basados en la Inquisición, la condenaron a la horca no porque se vistiera de mujer, ni porque aparentara ser una mujer, sino el simple hecho, y así lo escribe en la carta de la Inquisición, ustedes lo pueden buscar después en Google, decía: es condenado a la horca Gotita de la Encarnación por echar tortillas. Porque para la iglesia y para muchas culturas, el simple hecho de vestirte pues no les provocaba nada, sino que tú optaras un rol que no era el tuyo, en este caso de un masculino a un femenino, ahí sí había un problema. Entonces veíamos también muchos casos en domingo antepasado de cómo los hebreos vigilaban mucho el hecho de que tú cambiaras el rol natural para ser, pues, por ejemplo, ser gay, ser lesbiana. Pero ya habíamos hablado de que el llamado orden natural no tan solo era porque te gustaran los hombres, si eras hombre, o si te gustaran las mujeres, si eras mujer, sino porque optaras roles que, siendo masculino, te bajaras a hacer un rol femenino. Otro historiador también, Rogers, dice que Pablo se refería al orden natural cuando las mujeres y los hombres, siendo por ejemplo heterosexuales, ellos cambiaran ese rol por tratar de encajar en una sociedad. Hay muchas teorías y hay muchos conceptos, ¿verdad?, que se pueden hablar acerca de eso, pero ahí están los videos, búsquenlos en la página de la Iglesia Amor Incluyente, y ustedes también pueden investigar, hay mucha información. Como les repetía, nosotros no somos los expertos, no somos doctores en estos temas, más sin embargo, sí somos personas que hemos entendido esto y que hemos aceptado la identidad que Dios dice que somos, ¿verdad? En el amor y en la comprensión, ¿verdad? De estos textos, que muchos fueron, pues, traducidos de una manera arbitraria o con conceptos de época que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Bueno, para no tirar mucho rollo, como dicen la chaviza, vamos a ver en este tema 1 Corintios 6:9 al 10 y Mateo 9:12.
Primera de Corintios 6, 9, 10 es el puente que va a unir la prédica del domingo pasado con esta. Entonces, se los voy a leer, permítanme. Déjenme nomás, abro el... Aquí está. Corintios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Dice así. ¿O no saben? Empieza con una pregunta. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los ladrones, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, 1 Corintios fue escrita por Pablo a la ciudad de Corinto. Esta ciudad se exaltaba por ser una urbe, una de las principales urbes en el Imperio Romano, con mucha historia, con mucha cultura, pero que también representaba un centro de culto a la diosa Artemisa, que para los griegos era Atenea. Recordemos que esta ciudad fue conquistada por varias culturas: la griega, la romana, la otomana, ¿verdad? Ya después, con el inicio del cristianismo. Y durante siglos presentó un problema para la creencia judeocristiana, ya que esta ciudad, como centro de culto, había personas que dedicaban su vida al servicio de esta diosa. Recordemos que, como ya hemos hablado, los sacerdotes o los que servían en el templo de Artemisa eran personas castradas por el culto, y aparte eran personas que se quitaban todo el vello, así dicen los historiadores, que se quitaban todo el vello del cuerpo, porque ellos representaban así un sacrificio vivo para esa deidad. Es por eso que en Corintios Pablo habla de las mujeres que deben de usar cubierta la cabeza, porque culturalmente las personas que salían de ese culto y eran transformadas por Dios, pues llegaban a la iglesia sin pelo, las mujeres sin pelo. Entonces ahí es otro tema, más adelante hablamos de eso. Pero era una ciudad que estaba sumergida en un comercio cúltico. Era una ruta de comercio también muy importante, y había gente de todas las nacionalidades, gente donde venían de Asia, gente que venía de Europa, África. Entonces no era una ciudad pequeñita. Pero Pablo en este capítulo inicia contra la injusticia del juzgar a los demás, de ver que el otro, que hacía el otro, que no hacía. Por ejemplo, en el capítulo 6, en este mismo capítulo, en el versículo 1, dice: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tienen algo contra su prójimo, a ir a juicio ante los incrédulos o ante los santos? ¿O no saben que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? En fin, el capítulo empieza como Pablo empieza a ver una sociedad, una iglesia que está creciendo en Corinto, donde se está mezclando muchas culturas, muchas ideologías. Inclusive en el primer siglo de la iglesia cristiana había personas que creían en la reencarnación,
había creyentes que creían en otro tipo de filosofías, ¿verdad? Porque era una mezcla. Recordemos que no estaba formada la Biblia como tal. Entonces, para Pablo era muy importante que los corintios, que los que están en Corintio, vieran la necesidad de acercarse a una doctrina basada en lo que el Señor Jesús hizo, en lo que Jesús dijo también acerca del amor, acerca de los 2 primeros mandamientos, acerca de cómo debemos de ver al prójimo. Son muchas cositas que podría decirles, pero más adelante Pablo les dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá los dos. Y él dice: sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Versículo 13. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Está hablando de una unidad, está hablando de una enseñanza, donde no solamente te hace una lista de que este va a entrar, este no, este sí, este no. Porque Pablo, como juez, no podría ponerse enfrente de alguien y decir: tú sí entras y tú no al reino de los cielos. Porque no somos jueces de nadie, ni somos jueces de nosotros mismos. Dice la Biblia que solamente hay un juez, y ese nos va a juzgar, que es Jesús. Muy bien. Leyendo este contexto, podemos irnos a que el contexto en sí se trataba de un juicio que hacían los hermanos unos contra otros, porque en pocas palabras los de Corinto se creían más que los otros hermanos de, por ejemplo, de Éfeso, por su cultura, porque ellos estaban en una urbe muy importante, porque ellos pues tenían a lo mejor pues dinero, avaro, como dicen. Entonces dice: no se equivoquéis, no te equivoques. Entonces él empieza a dar una lista de atributos hacia personas que a lo mejor no van a poder entrar a un reino de los cielos, pero no está diciendo acerca de nadie, ni el por qué, ni nada, sino que simplemente está haciendo una refutación a que si tú eres un avaro, si tú eres una persona que condena a su prójimo, pues también estás en esa lista, ¿verdad? No podemos ponernos por juez de nadie. Cada vez que el Nuevo Testamento aborda el tema de una lista de vicios, por ejemplo ahorita Corintios 6:9, también está ligado a 1 Timoteo 1:10. El argumento que se presenta es más que probable sobre la explotación sexual de hombres jóvenes por hombres mayores, una práctica llamada pederastia. Y lo que leemos en la carta del apóstol Pablo a los romanos es parte de una acusación más amplia contra la idolatría. Ya habíamos leído Romanos anteriormente, el domingo pasado, Romanos 1:26. La lujuria, el ego, lo que es la egolatría, que es impulsada por el deseo de consumir en lugar de amar y servir. Como les comentaba, aquí 2 palabras que son muy refutadas por los académicos, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que era el griego común que hablaba toda la comunidad. Pablo, como erudito, pues hablaba diferentes idiomas, entre ellos el griego koiné, el arameo, y él hace, este historiador, el que les comentaba, Rogers, hace un énfasis en lo que es la palabra afeminado y lo que es la palabra homosexual. ¿Por qué les comento esto? Porque déjenme nomás abrir que me abra el link. Disculpen un poco lo mormado, pero es que he estado frío y ando un poquito malillo, pero nada que no se pueda hacer. Ok, permítanme, se me trabó aquí un poquito la computadora.
Por cierto, un saludo y un abrazo a nuestros hermanos de Casa de Luz en Monterrey por su aniversario. Más adelante el pastor Aaron les va a subir un videito, pero quiero aprovechar este live para comunicarlo a la iglesia y para decirles que son una bendición para nuestras vidas y que sigan muchos años más en el evangelio y en el reino de Dios, llevando ese mensaje de salvación a los que nos rechazaron y nos negaron una entrada, ¿verdad? Muy bien. Ay, no sé por qué se me trabó esto. Sí, aquí está. Ok. Les decía que a veces les comentaba que la Biblia a lo largo de la historia pasó por muchos traductores. Fue como que algo que se fue ensamblando al paso del tiempo. No fue escrito por una sola persona, tiene muchos autores. Pero sin embargo, aunque algunos de ellos pues quitaron libros, otros pusieron, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, en 1 Corintios se encuentran dos palabras que a lo largo de la historia se han dado cuenta que están mal traducidas. Por ejemplo, tenemos este caso, el del 1 Corintios 6, 9 al 10 y la de 1 de Timoteo 1, 10, donde dice que el término malacos, que se refería, que fue traducido a nuestra época como heterosexuales, fue usado a menudo como un insulto para varones que amaban demasiado a las mujeres y eran adictos al sexo. Se volvían afeminados por su amor y demasiada asociación con las mujeres. Esto, según el Dr. Martin de la Universidad de Yale. Recordemos que Corinto fue muy influenciada por la cultura helénica. Inclusive en el primer siglo de la iglesia, muchos hermanitos estaban pasando de una cultura a otra cultura de reino, del reino de los cielos, porque no usaban ropa. Hay mucha gente que no usaba ropa porque ellos veían el cuerpo pues de una forma que ahorita no se ve igual, ¿verdad? Ellos veían algo natural, lo veían de algo pues inhibido, ¿verdad? O sea, para ellos no estaba mal que enseñaras el cuerpo. Y había muchas personas que se comportaban de una manera, y es la que se refiere Pablo. Había personas, como dice este historiador, que se metían tanto en una adicción, como en este caso los adictos al sexo, que esta palabra es traducida como si fueran homosexuales, pero la raíz griega malacos no significa homosexual. El segundo término que se usa es arsenokoitai o arsenokonites. Es un sustantivo griego compuesto por arseno, literalmente varón, y koites, que significa durmiendo. El problema con este término es solo que se usa 2 veces en las escrituras, tanto en Corinto como en Timoteo. En ninguna otra escritura se usa estas palabras. El significado permanece un poco ambiguo para muchos historiadores, pero sabemos que los primeros cristianos lo llaman como pecado económico o una reacción injusta a la economía o la explotación. Había hombres que se prostituían para tener un recurso económico, y había hombres que usaban a esos hombres para explotación sexual. Entonces, el término griego arsenokoites refería a estas personas como explotadores, como abusadores de las personas. Y podemos tener, por ejemplo, el historiador Hipólito,
que es del primer siglo, que dice que usaba esta expresión para explicar sexualmente o el uso correctivo de una injusticia hablando sexualmente hacia otra persona. Por ejemplo, tenemos también que arsenocoites significa cambiar el rol o aprovecharse de otros por medio del sexo. Pero no es algo relacionado con la homosexualidad, sino como una práctica que era muy común en el tiempo de Pablo en la ciudad de Corinto. Muy bien. En vista de esto, quienes nacieron sin un género específico, por ejemplo, personas que son intersexuales, o que tienen una identidad diferente, requerían consideración especial. Recordemos que la diversidad del Señor ha estado presente desde el inicio del tiempo. También en el tiempo de Pablo había personas que se identificaban o no sabían qué rol adoptar porque a lo mejor tenían los dos órganos sexuales, ¿verdad? Y lamentablemente estas personas desde niños eran adiestrados para el servicio del culto a la diosa o para el servicio de los reyes. Quienes no se identificaban plenamente con su sexo o género de nacimiento y no deseaban ejercer el rol de padre o madre, esposo o esposa, presentaban un verdadero problema, porque recuerden que era una ciudad patriarcal, era una cultura patriarcal, tanto la judía como la griega y romana, donde el hombre era la cabeza de todo, ¿verdad? Y todos los demás tenían que estar sujetos a esta persona. El cambio de rol era muy importante para Pablo porque refería a una cultura que estaba dejando lo natural. El hecho, como decíamos el domingo pasado, estaba cambiando su rol natural por algo antinatural. El problema no era que a lo mejor se vistieran de mujer o muy femeninos, sino que optaban roles donde ya ellos veían como algo malo, ¿verdad? Porque si nacías hombre, tenías que tener esposa, al menos una, tenías que tener descendencia, pero ellos no veían mal la bisexualidad, sino que el que tú cambiaras tu rol natural de ser hombre para hacer cosas de mujer es donde ellos veían esa condición mala. Recordemos que la cultura en los tiempos de Pablo pues no es la misma de ahora. No era una sexualidad formada por heterosexualidad nada más, sino que la bisexualidad era vista de una manera natural. Lo dicen muchos historiadores. Y anclando esto, vamos a... Ay, ¿cuánto tiempo llevo ya? No quiero hablar. Bueno, vamos a la segunda parte. En Mateo 19:12. Síganme con sus Biblias. Mateo 19:12. Creo que muchos ya lo han leído. Para algunos, al principio, yo también dije, pues, ¿esto qué significaba? Mateo 19:12. Aquí estamos entrando con Jesús. Al inicio del capítulo, es un capítulo que es muy, ¿cómo se dice? Pues un poco conflictivo para los estudiosos de esa época y para los de ahora, porque habla del matrimonio. Y Jesús habla y recita muchos textos de la ley hablando sobre el matrimonio. Pero donde queremos hacer énfasis es en Mateo 19:12. Entonces, Jesús está en una discusión con los fariseos, con los estudiosos, y les dice, respondió Jesús, sino solo aquellos que se les ha concedido... no, espérame, 19:12. Sí, en el 11. Dice Jesús, no todos pueden comprender esto.
sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres, y a otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Jesús está hablando del matrimonio porque es una pregunta que llegaba a los fariseos como para tentarlo a ver qué respuesta daba. Pero como Jesús, judío de nacimiento, estudioso de la ley, él sabía lo que había dicho Moisés acerca de esto. Y él empieza a entablar esta conversación porque si repudias a una mujer, que si te divorcias de ella, que si después se casa con ella, que si después no. Entonces, dices tú, pues entonces ¿qué tiene que ver un eunuco con esto del matrimonio, va? O con esto del otro. Recuerden que la Biblia puede ser interpretada de muchas maneras porque no es una interpretación personal, sino que es algo que a unos pueden entender una cosa, a otros otra. Pero el enfoque que quiero darles es en Mateo 12, 19, 12. Es que hay tres, Jesús está hablando de tres tipos de eunucos. Los que nacieron, los que los hicieron y los que se hacen. En la historia de la iglesia, a los primeros 2 siglos, casi 3, hubo personas que se adoctrinaban siguiendo las enseñanzas de Jesús literalmente. Entonces estas personas, dice la historia, que se castraban de acuerdo a lo que decía este versículo. Usaban, a veces entendían las cosas de manera literal, y recordemos que la Biblia no se debe interpretar de manera literal. Hay cosas que hay que hacer exégesis y hermenéutica para poderla entender. Para entrar en contexto, los eunucos eran personas que servían a reyes, que servían a emperadores, que servían en rangos y puestos muy altos, que servían también como personas que cuidaban de los harems de los reyes, en los que confiaban, tenían puesta la confianza muchos reyes. En la Biblia habla de muchos eunucos. Tenemos el eunuco que estuvo con Esther y le enseñó, Hegai, en Esther 2, donde él le enseñó todo a Esther, inclusive le enseñó hasta cómo a tener sexo con el rey, cómo le gustaba al rey tener sexo. Esto no lo dice explícitamente, ¿va? Pero dice ahí la Biblia que le enseñó todo lo que tenía que saber acerca del rey Asuero. Tenemos otro caso, el de Jeremías y Ebec, en Jeremías 38, donde Ebec trata de ayudar a Jeremías y le pide al rey ayuda para poderlo sacar de un pozo donde lo había metido el hijo del rey. Inclusive este eunuco tenía más autoridad que el hijo del rey de Babilonia. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, otro tenemos el de 2 de Reyes 9:32, Jehú y los oficiales, que cuando leen ustedes el versículo y dice oficiales, ahí en otras versiones dice eunucos. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que la Biblia ha estado presente este personaje del eunuco de una manera que Dios no se la ha dado desapercibido, sino que los ha puesto. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que estas personas tienen un papel muy importante en la historia y en el propósito del cumplimiento de la promesa de Jesús. Si no, Jesús tampoco los hubiera mencionado. Recordemos que Jesús no habla abiertamente acerca de la comunidad LGBT, porque era un concepto que no se entendía, que a lo mejor él conocía, porque sabemos que como él es Dios, pues conocía todas las cosas, pero que no era relevante sacar ese tema en ese tiempo. Por eso dice, los que entiendan, no todos han de entender este tema, dice, ¿verdad? Del Mateo 19:12. Tenemos el otro ejemplo de Hechos 8:26, Felipe y el etíope, donde Felipe llega y el etíope eunuco, como principal como un jefe principal en su tierra,
llega a Jerusalén a adorar en el templo, pero pues él no puede entrar porque dice Levítico que ningún mutilado varón puede entrar a la casa de Dios. Y esto lo vamos a tomar más adelante. Entonces, como Felipe le dice, ¿y tú qué estás leyendo? Y este etíope, eunuco, estaba leyendo Isaías. Entonces, no puedo entenderlo si alguien no me lo explica, le dice el eunuco. Y se lo explica a Felipe, que está hablando sobre Jesús, el capítulo de Isaías. Y le dice, y ahí es donde el etíope se convierte al cristianismo y regresa a su tierra, ¿verdad? Recordemos que el país de Etiopía hay mucho cristianismo, muchos judíos también. De ahí era la reina de Saba. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Tenemos también a Josías y Natán Melech, el 2 de Reyes 23:11. Este es muy importante. Una pieza muy clave lo que pasó con Josías y Natán Melech, porque en 2 de Reyes 23:11 narra que este personaje, este eunuco, vivía en el templo. Dice la Biblia que él tenía sus aposentos ahí en el templo. Y cómo es algo así tan irrelevante, que muchos historiadores dicen, es que ella hablaba de los eunucos que son castrados y todo eso, pero también estaban los eunucos que habían nacido así. En la historia ha habido muchos eunucos, ha habido muchas personas que han participado en batallas, que han hecho caer reyes, césars, que han levantado también imperios, y muchos de ellos eran eunucos. Pero bueno, ahorita retomamos 2 de Reyes 23:11 porque es algo que quiero que entiendan muy bien. La palabra, recordemos que Jesús, siendo judío, hablaba arameo, no hablaba griego. Entonces, la palabra arameo para eunuco era la palabra saris. Esta palabra, según la bibliografía Strong, es el H5631. Esta palabra proviene de une, cama, y echein, sostener, pero esto es en griego. La palabra saris refiere a una persona que sí era eunuco, pero también tenía una autoridad o tenía un puesto muy importante, ¿verdad? Jesús no habría usado la palabra griega, porque pues no hablaba griego, hablaba arameo. Y como les comentaba, se usaba la palabra saris, y en la traducción que viene siendo la Tanaj, viene como saris, y en el diccionario Strong también está así. Es una palabra que se mezcla con el idioma sirio, que es interpretada a la cabeza. ¿Y a qué voy con esto? Porque eran personas muy importantes. Recordemos que Esther estaba en un reino asirio, y esa palabra saris se usa en ese libro también. Se usa en 2 de Reyes, se usa en Jeremías, se usa cuando Jehú mata también a esta... Ay, se me fue el nombre de esta mujer, que la avientan y se lo comen los perros. Bueno, en fin, en todo lo que es el Antiguo Testamento y en arameo, la palabra es saris, no es eunuco como es en el griego, es la palabra saris, y significa el que está a la cabeza. Recordemos que como personas mutiladas no podían entrar al templo. Eran personas que iban al templo pero no podían entrar, porque así lo prohibía la ley, ¿va? Entonces, ¿qué pasa con Josías y Natán Melech? En 2 de Reyes 23:11, que este personaje vivía en el templo. Entonces nos da a entender que Natán Melech era una persona que era nacida eunuco, que no era una persona hecha eunuco. ¿Sí estamos entendiendo? Jesús habla de los que nacen, de los que se hacen y de los que son hechos por el hombre.
Entonces, aquí nos da a entender que Jesús conocía a las personas que nacerían con una necesidad diferente sexualmente. Ay, no, esta canción me persigue. La de Sumérgeme. Bueno. Y luego que no está el que la pide siempre. Bueno. ¿En qué estaba? Ah, sí. Era un funcionario de alto rango. Estas personas... Un zaris era un oficial que ocupaba un puesto de confianza, poder o mando en la corte de un rey, a menudo encargado del harem de los asuntos domésticos. A diferencia del eunuco, que eran personas castradas, enmasculados como se dice, para seguir su lealtad y eliminar la posibilidad de sucesores y evitar que, por ejemplo, embarazaran a las mujeres en su harem. Había jefe de eunucos, ¿verdad? También. Hay un historiador que se llama Clemente de Alejandría. Escribe en su libro En la Astromata acerca de Mateo 19:12. Dice que algunos son hechos por naturaleza, desde el nacimiento, sienten aversión o repudio hacia la mujer en el sentido de que pues, no es compatible sexualmente, ¿verdad? Con esa disposición natural y que dice que hacen bien en no casarse. Clemente de Alejandría era fue un santo del siglo II, si mal no recuerdo. Esto nos hace entender que dentro de la iglesia, en los primeros siglos, había personas que se casaban. Había personas, recuerden que el casamiento es algo que es más moderno que antiguo. Y había personas que se juntaban con ese propósito de hacer una unión, de una hermandad. Dice los historiadores que había un tipo de servicio donde se unían a dos personas del mismo sexo. Pero no era un tal matrimonio porque el concepto de matrimonio es más moderno que antiguo. Entonces, ya existían esas personas. Recordemos que la diversidad de Dios es desde el inicio de los tiempos. Y esas personas, eunucos, también nacían eunucos en el sentido de que no sentían esa misma compatibilidad entre hombre y mujer y entre mujer y hombre, sino que buscaban una compatibilidad con el mismo sexo o se comportaban de una manera diferente, ¿verdad? Recordemos que el libro de la ley dice que ningún mutilado puede entrar al templo de Dios. Entonces, ¿quién era Natán Melech? Era un eunuco nacido eunuco. Era una persona que estaba en un alto rango que cuidaba el templo. De hecho, fue el que encontró los libros de Isaías, que Dios lo usó para encontrar esos escritos y poder restaurar la fe y el culto en el templo. ¿Qué tan importante era esta persona? Y nos hace reflexionar de que a Dios no ve la sexualidad como algo malo. Dios no ve la orientación como algo malo. Dios no ve la diversidad como algo malo. Sino que Él ve la persona, Él ve el corazón y usa a quien quiere usar. Muchos hemos tenido esa facilidad de crecer en iglesias y ser personas muy hábiles, por ejemplo, en la música, en la palabra, en discipulado, porque al momento de nacer eunucos nacemos con esa naturalidad de poder acercarnos a Dios como otras personas no pueden hacerlo. ¿A qué refiero con esto? Que no somos una élite superior, sino que simplemente hemos nacido con ese don, podríamos decirlo, de ser personas comprometidas en todo. Pongo de ejemplo las personas homosexuales de la comunidad. Hay muchas personas de éxito que están en puestos muy altos. Hay personas que dedican, como no se casan, como no tienen hijos, muchos de ellos aprovechan su tiempo para desarrollarse profesionalmente de una manera que otra persona con matrimonio heterosexual no puede hacerlo, ¿verdad? Y no quiere decir que está mal, sino que simplemente su propósito es diferente. Dios nos ha llamado a tener influencia como lo hizo Natán Melech. Dios nos ha llamado a tener comunión con el rey como lo hizo
el eunuco que enseñó a Esther. Dios nos ha llamado a tener el compromiso, la adoración y tener un nombre mejor, como dice Isaías 56:3, que más adelante lo vamos a leer. Los eunucos servían en casas reales para ser administradores, funcionarios, al servicio del rey o al servicio de un imperio. Tenemos el caso de Esther, como ya les decía. Inclusive, saliéndonos un poquito de la Biblia, tenemos casos de hace milenios de personas que viven como eunucos en las regiones de la India, en las regiones de Asia, de África. Por ejemplo, tenemos los llamados hijras, que han sido parte de la cultura india desde hace milenios y constituyen una parte fundamental en muchas comunidades. Tenemos aquí en México los mushes, que son personas hermosas que han optado el rol a veces de un padre ausente, de una madre ausente, y que han hecho de su casa y su familia algo funcional. Entonces, los eunucos hemos estado presentes en toda la historia, desde el inicio y en muchas civilizaciones. Nosotros somos llamados eunucos, tanto por naturaleza como por espiritual, ya que nosotros, al acercarnos a Jesús, al acercarnos a Dios, estamos siendo comprometidos espiritualmente como eunucos, el dejar las cosas que antes nos alejaban de Dios y que ahora nos están acercando a Dios, y que estamos comprometidos en tener esa castración del pecado, podría decirlo, y ser mejores personas. Recuerdo muchos testimonios y personas que en lo personal yo conocí, que llegaron muy alto en funciones de la iglesia, inclusive hasta pastores, y por tratar de ocultar esa naturaleza, ahora sí que ir en contranatura contra ellos mismos, optaron roles, optaron por ser una imagen que querían que vieran, y al final no pudieron contener esa naturaleza y cayeron en pecado, y muchos huyeron de la iglesia. Hay muchos casos en nuestra iglesia donde personas han salido por ser juzgados, por ser personas a lo mejor no abiertamente de la comunidad, pero que han detectado, entonces pues mejor prefieren salirse, ¿va? Como eunucos, hijos de Dios, tenemos el compromiso de ser personas que brinden ese espacio, como lo hace la Iglesia Amor Incluyente, ese espacio donde puedas sentirte tú, donde puedas estar libre y donde puedas expresarte de una manera en la que Dios te ama tal cual eres. Ahora sí, como decimos, o como digo yo muchas veces, Dios te ama con todos tus colores. Ya para cerrar este tema, es un tema muy profundo. Estos 3 domingos son temas muy profundos. Entonces no puedo compilar toda la información. Pero sí espero que esta pequeña parte de lo que quiero enseñarles les quede muy claro. De que nosotros somos nombrados por Jesús. A comparación de cuando te decían de que es que Jesús no habló del tema. Es que Jesús no habló de los homosexuales. Sí habló. Sí habló de nosotros. Jesús nos nombró, y si Jesús lo nombró es porque era algo importante. Sí hablaba del matrimonio en 1 Corintios, pero si tu llamado no es el casamiento, pues entonces no lo es. O sea, no vayas contra natura en hacer algo que no va a tu naturaleza. Por eso Jesús habló de 3 tipos de eunucos: los que son castrados por los hombres. En la historia hay muchos casos que eran castrados para servicio del rey. Inclusive tenemos los castrati en el siglo XVI, XVII, inclusive ya hasta el XVIII, que eran personas que desde niños sus papás mismos los castraban para el servicio de la iglesia.
Tenemos los que son hechos por Dios, bueno, que son hechos eunucos para Dios. Esto quiere decir que se exhiben, que se alejan del matrimonio para hacer un servicio para Dios, para dar su vida para Dios. Tenemos también muchos santos que han servido a Dios y a lo mejor eran homosexuales de closet, ¿verdad? En esos tiempos. Y tenemos los que son nacidos, que aquí es donde yo quiero hacer el énfasis. Eran las personas, o somos las personas, que no estamos afín en un rol heteronormado, en un rol heterosexual, que nos comportamos de una manera diferente, que hablamos diferente, inclusive que nos vemos diferente, la expresión de género. Y somos personas también amadas por Dios. Somos personas que tenemos un lugar dentro de la cámara del Rey, que tenemos influencia, que tenemos ese compromiso también, que somos personas que sabemos adorar, porque si lamentablemente en la antigüedad los eunucos eran usados para la adoración de dioses paganos, tenemos ese don de acercarnos a Dios, de ser adoradores, de ser expresión de arte para Dios en las iglesias. Recuerdo un caso de una pastora que decía que ya no permitía que los hombres usaran pandero o que los hombres estuvieran en la danza dentro de la adoración de la iglesia, pues por una homofobia dentro de la iglesia. La iglesia no es perfecta, pero aquí, sabiendo esto, aquí no importa si eres hombre, mujer, transgénero, transexual, intersexual. Bueno, te podría nombrar todos. Aquí todos somos esos eunucos que Dios está hablando, que Dios está llamando para la adoración, y que Dios está poniendo un nombre que inclusive es un nombre bueno, es un nombre mejor, dice la Biblia, dice en 2 Timoteo 2:20. Llamados a tener influencia, llamados a tener comunión con el Rey, un compromiso. Que somos especiales para Dios. Ya por último vamos a leer Isaías 56:3 al 5. Isaías 56:3. Dice así: que el extranjero que se haga allegado al Señor no diga, ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, ni diga el saris, soy un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que guarden mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que los de mis hijos y mis hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Con esto quiero cerrar. Si fuiste rechazado, si fuiste abandonado por la iglesia, por la religión, quiero decirte en este día que Dios está hablando de ti en Isaías, de que si tú te acercas a Él, de que si tú abres tu corazón a Dios, de que tú guardas sus mandamientos de amor, como lo dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Dios tiene un lugar muy especial para ti. Dios tiene un lugar cerca junto de Él. Tiene un nombre. Ya no serás más joto, ya no serás más maricón, llamado por homofobia, por odio. Serás llamado una persona con un nuevo nombre, como hijo o hija de Él.
Dios no hace excepción de personas. Dios te ama con todos tus colores. Y cerrando estos 3 días, 3 domingos seguidos de este tema, quiero decirte que muchos versículos perdón, muchos versículos fueron usados para lastimarte, para provocar odio contra ti, inclusive dentro de tu propia familia. Hay personas que manifiestan ese odio. Hoy te vengo a decir que Dios tiene un nuevo nombre, tiene un lugar cerca de Él, tiene un propósito para tu vida. Acércate a Dios. Este es un lugar, un espacio seguro, amor incluyente, donde puedes ser y expresar tus colores como eres realmente. Pero como toda promesa exige una obediencia. Y Dios habla y dice que si obedeces sus mandamientos, que si obedeces sus estatutos, que si te acercas a Él de corazón, Él no te va a rechazar. Todos somos pecadores, somos una iglesia de pecadores, somos una iglesia, somos un hospital donde todos venimos por algo, ¿verdad? Nadie va al hospital porque quiere ir. Y todos estamos en una condición de buscar a Dios, de encontrarnos con Él, de amarnos. Si en el pasado te dijeron que no eras aceptado, si en el pasado te dijeron que no eras bienvenido, que eras rechazado, aquí te decimos: eres bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y la mesa está puesta para todos. Muy bien, con esto me despido, hermanos. Dándole gracias a Dios por permitirme expresar este tema. Yo sé que ya los tenía un poquito abrumados. No se crean. No soy muy bueno con los lives, así que me pongo un poquito nervioso. Y como ando ahorita como Badwell, pues sí me siento así medio incómodo en la nariz. Pero les doy gracias por los que están aquí en vivo, por los que nos están viendo. Gracias. Gracias a Aguilera Frontera por esa bendición. La Esmérgeme pues ahorita no la puedo poner, porque pues tiene derechos de autor y nos cancelan el video. Así que el próximo domingo la cantamos todos juntos. Y la comida, pues ¿qué les digo? Espero verlos pronto, hermanitos. Igual reitero las felicitaciones a Casa de Luz ICM Monterrey. Gracias por ser esa inspiración. Gracias por ser esas personas que abrieron un espacio, que dijeron sí al Señor como nosotros lo estamos haciendo. Ya hace más de 20 años, creo que son 28 años. Gracias por ser la primera iglesia inclusiva aquí en México. Los felicitamos y espero que vengan muchos años más. Bueno, yo me despido, su servidor David Hernández, y gracias por estar aquí presente. Y Fernando, ahí tenemos un pollito que comer, no sé, no te creas. Bueno, bye, bendiciones a todos. Le voy a finalizar, ¿verdad?